A las 6 de la tarde, Miranda aprueba presupuestos corporativos millonarios. Ujú. O sea, lo hace con una precisión clínica sin que le tiemble el pulso en lo más mínimo. Pero a las 8 de la noche llega a su apartamento, cierra la puerta con un doble cerrojo súper pesado y se coloca un collar de disciplina de cuero negro que le oprime la respiración. Y ahí cambia absolutamente todo. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa los documentos de una narrativa pues profundamente perturbadora llamada La celda de cristal. Y, a ver, vamos a desempacar esto. Porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar una historia que nos lleva al límite absoluto de la tensión psicológica. Sí. Vamos a explorar esta enorme y, digamos, oscura grieta que existe entre las expectativas sociales más rígidas y la rebelión privada más extrema imaginable. Y me parece un punto de partida fenomenal, porque hay que dejar algo muy claro desde el principio. Ajá. No estamos ante el típico relato de espionaje, ni es una historia de mentes criminales, ¿sabes? El caso central es el de una mujer de 50 años, una auditora meticulosa, la encarnación misma del profesionalismo, con una vida que desde fuera parece un templo dedicado al orden y a la eficiencia. Con el moño perfecto y todo. Exacto, impecable. Pero detrás de un armario de doble fondo esconde un santuario clandestino construido con acero, silicona de alta densidad y cuero, curtido. Y lo verdaderamente crucial aquí no es el fetichismo en sí, Claro. sino la carga mental aplastante que detona toda esta doble vida. Exacto. Es que es la disonancia lo que atrapa la atención de inmediato, ¿no? Y es un tema que resuena profundamente porque, a ver, ¿quién no ha sentido alguna vez el peso asfixiante de tener que ser la persona perfecta? Muchísima gente. Esa figura responsable que sostiene todo el andamiaje emocional, el andamiaje logístico para sus familias o sus empresas. Lo que hace la historia de Miranda es tomar esa necesidad de soltar el control, toda esa fatiga mental, y empujarla hasta su límite más literal y absoluto. Y para entender la magnitud de esa fatiga, necesitamos analizar cómo funciona este universo cerrado que ella ha construido, justo antes de que todo comience a desmoronarse. Hay una transición, tanto física como mental, que ocurre cuando cruza el umbral de su casa. El cerrojo. Exacto. El sonido de ese doble cerrojo no es solo una medida de seguridad para dejar el mundo exterior afuera. Psicológicamente es el disparo de salida para su verdadera existencia. Es que es casi un ritual, ¿verdad? Los documentos describen cómo se quita el traje de sastre y evalúa su propio cuerpo frente al espejo. Pero lo hace con un juicio totalmente clínico. O sea, no está buscando belleza o atractivo. Está evaluando su aptitud para soportar el castigo. Y luego saca los instrumentos. Los instrumentos. Hablamos de elementos muy específicos. El collar que le restringe la laringe, unas esposas de tobillo unidas por una cadena corta. Que la obligan a dar pasos minúsculos. Sí, pasos minúsculos mientras limpia el polvo de su casa. Imagínate. Y un vibrador de acero pulido que pesa 2 kilos. 2 kilos de acero. Y el contraste entre esta vida diurna y nocturna que requiere una logística paranoica, el nivel de planificación para mantener este secreto es asombroso y, bueno, agotador en sí mismo. O sea, es como operar una válvula de escape de alta presión en una caldera industrial que está a punto de estallar. Miranda hace compras en la web oscura utilizando el seudónimo M. Valdés. Ajá. Conduce kilómetros y kilómetros hasta polígonos industriales lejanos para recoger paquetes en terminales automáticas, solo para asegurarse de que nadie asocie su rostro con esas cajas pesadas. Y aquí, la verdad, surge una pregunta fundamental sobre la mecánica de todo esto. A ver. ¿Por qué alguien que tiene una carrera impecable, un respeto social enorme y tanto que perder, arriesga absolutamente todo por este nivel de dolor autoimpuesto? Porque a simple vista parece que solo está añadiendo más estrés logístico a una vida ya sobrecargada. Bueno, lo fascinante aquí es comprender la psicología del quebranto que opera en su mente. Los antecedentes nos revelan que Miranda no solo es una auditora exitosa, fue la hija perfecta. La estudiante sobresaliente, la cuidadora abnegada de sus padres enfermos hasta el día de su muerte. Durante medio siglo su cerebro ha operado bajo una sobrecarga cognitiva brutal. ¡Qué fuerte! Tomar decisiones constantemente, ser el pilar de todos, agota los recursos neurológicos de cualquiera. Entonces, la sumisión extrema y la humillación representan sus únicas verdaderas vacaciones.
Vacaciones. O sea, vacaciones a través de la restricción física y el peso de grado industrial. Sigue sonando súper contraintuitivo. Si el cerebro ya está agotado, ¿cómo es que cargar una pieza de metal de varios kilos alivia esa carga? Pues porque funciona como un anclaje sensorial radical. En la psicología del estrés extremo, existe un concepto donde ceder completamente la agencia, o sea, entregar la voluntad, ofrece un alivio neurológico profundo. ¡Wow! Cuando estar a cargo del mundo es una carga insoportable, convertirse en nada, En un objeto. exacto, transformarse en un objeto inerte, silencia el ruido ensordecedor de las expectativas. Los juguetes comerciales de plástico no les sirven porque no exigen su atención. Son muy ligeros. Claro, pero el peso del hierro y el roce punzante del metal contra los huesos la obligan a anclarse en el presente absoluto. Mientras el metal duele, no hay balances financieros que cuadrar, no hay padres a los que cuidar. ¡Qué locura! La vergüenza de lo que hace no es un freno en este caso. Es el combustible necesario para lograr una desconexión total. Claro, es un cortocircuito intencional para apagar una mente sobrecalentada. Pero tratar de mantener esa celda de cristal completamente aislada del resto de la realidad es un ejercicio de contención imposible. Eventualmente el mundo exterior comienza a filtrarse por las grietas. Y esas filtraciones comienzan con pequeños descuidos. Descuidos que alteran por completo su sentido de seguridad. Como la marca en el cuello. Una mañana descubre una marca roja perfecta en su cuello, un rastro evidente de asfixia que tiene que cubrir frenéticamente con capas y capas de maquillaje antes de ir a trabajar. Y en la oficina, la paranoia se dispara, obviamente. Sí. Los documentos detallan cómo cada vez que su jefe de 70 años se acerca a su escritorio para revisar informes de auditoría, Miranda entra en pánico. Está convencida de que el calor de su propio cuerpo está evaporando y delatando el olor a cuero y látex que ella siente que está impregnado en sus poros. Esa paranoia demuestra que la barrera entre ambos mundos se ha vuelto porosa, y esa porosidad se personifica físicamente con la llegada de un nuevo vecino en el edificio. Julián, Julián. el joven arquitecto que se muda al apartamento contigo. Un día, en el pasillo, hace un comentario casual, pero aterrador para ella. Menciona que por las noches escucha un zumbido constante a través de la pared. ¡Qué momento de pánico! Total. Miranda, tratando de ocultar el terror absoluto, le miente diciendo que es un purificador de aire de alta potencia para sus alergias. ¡Qué buena excusa, digamos, para salir del paso! Sí, pero las cosas escalan cuando Julián intercepta en el vestíbulo un paquete enorme a nombre de M. Valdés. Un paquete que en realidad contiene una cadena de suspensión de acero de 3 metros. Pesadísima. Y cada una de estas interacciones eleva el nivel de amenaza externa. Pero la intrusión más desestabilizadora viene de su propio círculo íntimo. Exactamente. La llegada inesperada de su hermana menor, Beatriz. Aparece en su puerta un sábado por la noche, llorando desconsoladamente tras una pelea matrimonial. Y Miranda estaba... El pleno ritual, sí, usando un traje de látex integral. Tiene que envolverse en una bata de seda toda prisa, mientras el olor a caucho quemado inunda el pasillo. Se vio obligada a esconder toda su colección en el baño. Y la tensión llega a tal punto que en la madrugada, Miranda se encierra en ese baño. Y experimenta un clímax aterrador usando un instrumento de acero y una mordaza, mientras su hermana está literalmente durmiendo al otro lado de la puerta. Uf. Poco después de esto, va a cenar con una vieja amiga y decide llevar unas tobilleras restrictivas de neopreno pesadas bajo unos pantalones anchos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque al principio de la narrativa, la logística indicaba que el mayor terror de Miranda era ser descubierta, pero comprar sistemas de poleas que hacen ruido cuando hay un vecino atento o llevar equipo restrictivo a un restaurante público parece contradecir ese miedo. ¿Acaso, a un nivel subconsciente, Miranda está lanzando un grito de auxilio? Es una pregunta muy válida. Busca que alguien la atrape para que la obliguen a dejar de sostener esa fachada perfecta. Es una lectura muy lógica. Y es tentador verlo como un grito de auxilio o un deseo profundo de salvación. Pero la mecánica psicológica que exponen los documentos apunta en una dirección bastante más destructiva. Ajá. Sí, no es que quiera que la rescaten. Lo que ocurre es que ha desarrollado una tolerancia fisiológica y mental al estímulo, igual que ocurre con cualquier sustancia. O sea, ¿una adicción al riesgo? Exactamente.
La línea entre la fantasía defensiva, que servía para aliviar el estrés, y la autodestrucción activa se ha borrado por completo. ¡Wow! Al principio, el miedo a que la descubrieran era simplemente un obstáculo logístico que debía gestionar. Pero en este punto, ese miedo muta y se convierte en el estímulo principal. Claro, ya no le basta. Exacto. El metal y el cuero ya no son suficientes para apagar su mente. Ahora, imaginar que su hermana pueda abrir la puerta del baño o que el peso de las tobilleras deforme su caminar en medio de un restaurante le genera un pico de adrenalina que sustituye el efecto de los instrumentos físicos. ¡Qué locura! El riesgo ha dejado de ser una fantasía autoimpuesta para convertirse en una adicción real y completamente descontrolada. Pero claro, si analizamos esto como un problema matemático, es una ecuación insostenible. Si el riesgo constante es la única recompensa que funciona, no es posible aumentar las variables de peligro indefinidamente sin que en algún momento la probabilidad falle. Y se pierde el control. Y se pierde el control. La tensión acumulada por todos estos descuidos finalmente detona, y la historia pasa de ser una fantasía meticulosamente orquestada por Miranda a una pesadilla donde le arrebatan el volante por completo. Ese es el punto de quiebre absoluto de la narrativa. La pérdida total de la agencia. Y todo ocurre por un error minúsculo. Beatriz y su marido se reconcilian, van a cenar al apartamento de Miranda para agradecerle la hospitalidad, y al marcharse dejan la puerta de entrada levemente entornada. El peor error posible. Miranda no lo nota. Aprovecha la soledad de la madrugada para atarse con un arnés industrial, ponerse una máscara restrictiva de lana virgen y anclarse al sistema de poleas. En su punto de mayor inmovilidad, escucha pasos. Pero no es su hermana regresando por unas llaves. No, es Julián. El vecino empuja la puerta entornada, entra en la casa y la descubre. Y la reacción de Julián ante esta escena es lo que fractura el tono de la obra por completo. Transforma lo que era un estudio profundo sobre la presión psicológica en un escenario de terror real y palpable. Y hay que hacer una pausa para dimensionar el cambio de paradigma aquí. Porque es la diferencia monumental entre que alguien disfrute viendo una película de terror desde la seguridad de su sillón, sabiendo que puede encender las luces cuando quiera. Ajá. Y la experiencia de que un extraño irrumpa violentamente por la ventana de tu casa en medio de la noche. El amo o la figura de autoridad que habitaba en las fantasías de Miranda era seguro, porque al final de la sesión la llave del candado estaba en su propia mano. Era un entorno controlado. Completamente. Pero Julián no es una fantasía de sumisión. Es un depredador oportunista en el mundo real. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de la teoría social, Julián no asume el rol de un participante en un juego consensuado. Él materializa lo que el filósofo Michel Foucault describiría como el panóptico. El panóptico, el modelo de prisión donde el vigilante puede observar a todos los prisioneros sin ser visto, que genera una paranoia constante, ¿no? Precisamente. Julián se convierte en la manifestación física del terror social de Miranda. Es la mirada juzgadora y castigadora de la sociedad hecha carne, y en lugar de asustarse o llamar a la policía al verla así... Él diseña un chantaje despiadado. Exacto. Le asegura que no le dirá nada a su hermana ni enviará fotos a la junta directiva de su empresa. Pero con una condición. ¡Qué asco! Ella debe permitirle el acceso total a su apartamento para, entre comillas, estudiar sus sesiones. Y ese chantaje destruye la integridad estructural del santuario. El límite entre su mundo corporativo y su refugio subterráneo colapsa por completo. Y Julián va más allá del espacio físico, vulnerabiliza su identidad digital, le hackea el teléfono móvil. ¿Qué nivel de invasión? ¿Sí? Y un día, mientras Miranda está en plena reunión de la junta directiva, presentando balances financieros, su teléfono comienza a reproducir a todo volumen los audios de sus jadeos y el ruido de las cadenas metálicas. En plena reunión. En plena reunión. Ella logra silenciarlo, fingiendo que es un virus informático, pero el nivel de terror orgánico es indescriptible. Porque Julián ha tomado los instrumentos que ella usaba para liberar su mente y los ha convertido en armas de tortura psicológica real. La obliga a ponerse un corsé corrector de postura, forjado en acero, que le arquea la columna hasta llevarla al límite del desgarro muscular. O sea, ya no hay alivio ni anclaje sensorial. Hay humillación no consensuada. Es abuso. La despoja de su agencia de una manera tan brutal
que destruya la esencia misma por la cual ella creó ese espacio en primer lugar. La celda de cristal que construyó para aislarse comienza a asfixiarla desde adentro, sencillamente porque ahora el monstruo está encerrado con ella. Y esta degradación sostenida tiene consecuencias inmediatas en el único pilar de identidad que le quedaba intacto, que era su vida profesional. Claro, se derrumba. El agotamiento físico, sumado al estado de hipervigilancia y terror constante, merma sus capacidades cognitivas de una forma drástica. Comienza a cometer errores garrafales, errores de cálculo en informes de riesgos financieros millonarios que antes habría resuelto con los ojos cerrados. Su nivel de deterioro es tan evidente que su jefe, aquel hombre de modales anticuados, termina interviniendo y la obliga a tomar una baja por estrés. Con esto, la armadura del estatus, la máscara de la ejecutiva infalible que le daba valor ante la sociedad, cae por completo. Y al perder esa validación social, Julián percibe que la barrera defensiva final ha caído. Es el momento en que exige el golpe de gracia. Julián cruza la última línea. Exige que la próxima sesión no solo sea con el presente, sino que sea pública. ¡Qué locura! Quiere que la puerta del apartamento permanezca abierta de par en par hacia el pasillo del edificio mientras ella está atada. Su objetivo es la aniquilación social total. Pero en este punto crítico, rodeada y sin salida aparente, Miranda hace algo completamente inesperado. Sí. Segura de estar sola, se encierra herméticamente y procede a utilizar absolutamente todos sus instrumentos simultáneamente. Todos. Las pesadas cadenas, la mordaza industrial que impide cualquier vocalización, los trajes de látex restrictivos, el sistema complejo de poleas. Lo que busca en esta sesión no es placer ni alivio temporal. Busca una aniquilación rotunda de su propia identidad. Es una respuesta extrema y fascinante ante una amenaza existencial, digamos. La lógica interna de Miranda opera bajo la premisa de que no se puede destruir lo que ya no existe. Claro. Si logra erradicar su ego, si se transforma literalmente en un objeto inerte, entonces el chantaje de Julián pierde toda su fuerza. El poder de Julián residía enteramente en el pánico que sentía Miranda por perder su respetabilidad. Al buscar convertirse en materia sin voluntad, aísla su mente de la ecuación del terror. Y el resultado de esa aniquilación voluntaria es devastador. A la mañana siguiente, Beatriz, alarmada por no tener noticias de su hermana, acude al apartamento. Logra entrar y encuentra la escena. Los documentos describen un silencio gélido, casi sepulcral. Impactante. Beatriz la desata de las cuerdas, mirándola con una mezcla insoportable de lástima y horror profundo. Y Julián, atraído por la conmoción, observa todo desde el pasillo. Pero en ese instante, el arquitecto comprende que su capital, esa moneda de cambio basada exclusivamente en el miedo al secreto, se ha evaporado en el aire. Ya no tiene nada. Nada. Sin el velo del misterio, él no es nadie. Así que simplemente da media vuelta y huye. Lo cual nos transporta directamente a la resolución del relato. El epílogo, situado 6 meses después de esa mañana. Avanzamos medio año y encontramos a una Miranda irreconocible para su antiguo círculo. Vive en una ciudad distinta, en un apartamento minimalista, casi monacal, desprovisto de lujos o decoraciones. Ha sido completamente marginada por la sociedad. Sus antiguos colegas y familiares asumen que sufrió un colapso mental irreparable y la han hecho a un lado. Está sola. Pero la narrativa detalla cómo, con una calma perturbadora, saca de una caja su collar de cuero, se lo ajusta al cuello y experimenta una paz absoluta. Se asume mentalmente como una estatua de metal fundido. Exacto. Liberada para siempre del peso de la mirada ajena. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? Porque es un final profundamente contraintuitivo, ¿sabes? A los ojos del mundo, ella lo perdió absolutamente todo. Su carrera, su dinero, su familia, su estatus, y sin embargo los textos presentan esto como su triunfo definitivo. Significa que debemos reevaluar por completo el título de la obra. Inicialmente la intuición nos dice que la celda de cristal era esa habitación con doble fondo. Claro. O las ataduras físicas de cuero y metal, o incluso el chantaje opresivo de Julián. Pero el análisis profundo revela lo contrario. La celda siempre fue la transparencia.
Wow. Era la exigencia implacable de mantener esa fachada de perfección, esa vitrina iluminada, donde ella era la impecable profesional de 50 años obligada a sostener las cargas emocionales y financieras de todos a su alrededor. Y de nadie más, claro. Solo cuando ese cristal estalla violentamente, cuando ella decide abrazar el oprobio, la vergüenza pública y la invisibilidad total, es cuando se vuelve verdaderamente inquebrantable. Porque ya no hay nada que romper. Exacto, porque cuando la sociedad te etiqueta como rota, inservible o loca, esa misma sociedad deja de exigirte que cumplas con sus normas. El peso desaparece. La libertad más absoluta la encuentra paradójicamente tocando el fondo del abismo del juicio social. Es una exploración demoledora sobre la verdadera carga del perfeccionismo. Qué ironía tan profunda y amarga que la mayor prisión concebible fuera ser una persona admirada, respetada y necesaria para todos. Totalmente. Y que su única vía de escape, su verdadera liberación, fuera convertirse en una paria a los ojos del mundo, pero dueña absoluta, por primera vez en su vida, de su propia mente y de su propio cuerpo. Y este caso trasciende la ficción o lo anecdótico, porque nos obliga a observar detenidamente las estructuras de control que la gran mayoría de las personas aceptan de manera voluntaria, todos los días, simplemente a cambio de aceptación y encaje social. Sí. Miranda llevó esa válvula de presión hacia un extremo físico, de castigo corporal, pero el peso invisible que aplastaba su cognición es un elemento estructural masivo en el tejido de la vida moderna. El agotamiento por mantener las apariencias es universal. Definitivamente. Es un análisis que deja una idea flotando en el aire y es una idea que honestamente incomoda bastante. Mucho. Encajar en las familias y en los círculos sociales. Se asume fielmente que esas máscaras de competencia brindan seguridad y orden. Pero si la verdadera libertad de Miranda requirió su aniquilación social completa, cabe preguntarse algo muy serio. En el día a día, ¿cuánta de la supuesta cordura o responsabilidad que mostramos es en realidad simple y llana obediencia a una celda de cristal invisible que oprime la respiración? Y lo que resulta aún más oscuro de contemplar. ¿Qué pasaría si el alivio más profundo, la paz más absoluta, solo pudiera sentirse la mañana en que esa celda quede finalmente reducida a escombros?